Bien, vamos a afrontar la siguiente pregunta. ¿Qué materiales hay a nuestro alrededor? Bueno, como ya hemos visto, el uso de los materiales implica pues la obtención de materias primas, ¿eh? Primero obtener las materias primas, posteriormente su transformación, ¿eh? Su manipulación, así como el reciclado, ¿eh? En todo su reciclado en todos los pasos para que el impacto medioambiental, es decir, el daño que hagamos al medio ambiente, sea el mínimo. Bien, la utilización de un tipo u otro de materiales para un determinado fin depende de las propiedades de los mismos, evidentemente, pues dependiendo del tipo de material y la utilidad o finalidad que queramos obtener, pues vamos a emplear unos materiales u otros. Eso es evidente, ¿eh? Pues la piedra será indicada para unos determinados fines, mientras que la madera será indicada para otros, mientras que los metales serán indicados y tendrán otras propiedades, etcétera. ¿De acuerdo? La mayoría de estas propiedades dependen de los enlaces químicos. Los enlaces químicos es la forma en que se unen la, los átomos para formar moléculas de los compuestos, para formar moléculas o redes cristalinas, es decir, es la forma en la que interaccionan los átomos y se unen para formar compuestos, ¿de acuerdo? Entonces eso entra dentro de la parte de la química, los enlaces químicos, aunque evidentemente tiene también eh, que ver y es fundamental el estudio de la física, nuevos materiales, en la física del estado sólido, es decir, eh, entonces, todo esto, pero es fundamental el enlace químico, ver qué tipo de enlace se produce, cómo se unen los átomos e incluso las moléculas de esas sustancias. Bien, que mantienen unidos sus átomos y las estructuras que originan estos. Este es el objeto del estudio de la ciencia de los materiales. La ciencia de los materiales, en la que colaboran evidentemente la física, la química y la ingeniería. Podemos clasificar los materiales en... Primero vamos a empezar con los materiales metálicos. ¿De acuerdo? Bueno, pues los materiales metálicos son buenos conductores de la electricidad y el calor. ¿Mm? Vamos a ver, voy a poner un ejemplo sencillo para que todo el mundo lo comprenda. Imagínense que estamos cocinando, y yo pongo en dos ollas. Tengo dos ollas en las cuales estoy cocinando y las tengo en el fuego. En una pongo una cucharilla metálica y en la otra una de madera. Al cabo de un cierto tiempo, voy y cojo la metálica y también cojo la de madera. O toco la metálica y la de madera. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar, lo más probable es que con la metálica me queme y con la de madera no. ¿Por qué? Porque el metal conduce muy bien el calor, con muy buen conductor del calor, mientras que la madera no lo es. Entonces, pues ya tenemos una aplicación clara de tipo de material que podemos usar según busquemos una finalidad u otra. Otro ejemplo, pues si con esa misma cuchara de madera o de, de metal, pues o un tenedor de madera de metal, lo introdujésemos no, este experimento no se lo recomiendo a nadie, lo introdujésemos en un enchufe de cotidiano, un enchufe, una toma de corriente de nuestra casa, pues con toda probabilidad el tenedor el metálico pues nos daría una descarga eléctrica, por circularía la corriente eléctrica y con el tenedor de metal pues puede que no que estuviésemos aislados de esa descarga eléctrica, ¿de acuerdo? Luego evidentemente la madera no conduce tampoco la electricidad por el tipo de enlace que hay en constitutivo entre sus partículas, mientras que el metal sí conduce la electricidad. Por tanto, estamos viendo diferentes aplicaciones. El último experimento no se lo recomiendo a nadie, ¿vale? Bien, bueno, pues entonces son buenos conductores de la electricidad y del calor, son deformables, esto es lo que se conoce normalmente como dúctiles y maleables, son plásticos, en determinadas condiciones. Hay veces a lo mejor que tenemos que darle calor para poder moldearlo, ¿no? Como se hacía antiguamente en la fragua, y son resistentes al esfuerzo mecánico y el paso de tiempo si son correctamente tratados. Aparecen en envases, edificaciones y todo tipo de máquinas y herramientas. Sus propiedades se basan o se deben a que sus átomos forman redes cristalinas deformables. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a
a ir al enlace metálico. Aquí tenemos, ¿qué es el enlace metálico? En la Wikipedia hemos buscado. Pues un enlace químico que mantiene unidos los átomos entre núcleos atómicos. Nos habla también de los electrones de valencia, que son los electrones de la última capa, que están en disposición de establecer dichos enlaces para conseguir la configuración más estable de gas noble, la de los tetes. Tenemos que estos están moviéndose entre los iones positivos, como si fuese una nube electrónica, lo que lo hace que vaya a ser muy dúctil y maleable. Y evidentemente ya estamos viendo, por ejemplo, que los electrones se van a poder mover con mucha facilidad. En presencia de un campo eléctrico se van a poder mover con mucha facilidad porque están prácticamente libres. Estos electrones no pertenecen a estos átomos en concreto, sino que están formando una nube que pertenece a todo el conjunto, ¿vale? Bien, bueno, aquí tenemos, esto evidentemente, esto es para tratarlo un tema nada más que de química, pero vamos a decir lo más importante, que estamos viendo aquí la parte del átomo. El átomo de cobre sería eléctricamente neutro, pero en los dos últimos electrones en la capa de valencia, pues los aporta, y esto estarían con un cierto grado de libertad, con lo cual aquí quedaría un resto positivo, cargado positivamente con +2, y dos electrones que los aportaría a la nube electrónica que se puede desplazar. Por tanto, ante un campo eléctrico, pues estos electrones se mueven con mucha facilidad, pueden conducir por tanto la corriente eléctrica y son también conductores del calor, porque ante el calor, que es la agitación térmica, pues los electrones también se mueven con mucha facilidad. Bien, nos hablan también de la baja electronegatividad que poseen los metales, que debido a esto los electrones de valencia son extraídos de sus orbitales y están en la nube electrónica, y que estos enlaces solo se puede dar en sustancias fundamentalmente en estado sólido, pero conocemos un caso como es el mercurio, en el cual, bueno, pues también lo tenemos en estado líquido a temperatura ambiente. Bien, características de los metales. Bueno, pues el enlace metálico es característico de los enlaces metálicos, un enlace fuerte, presentan conductividad eléctrica, como hemos visto, conductividad térmica. Los metales generalmente presentan brillo, porque esos electrones, cuando incide la luz sobre ellos, pues se excitan y permiten reflejar la luz con relativa facilidad. Son maleables. Como hemos dicho, los elementos con enlaces metálicos están compartiendo un número de electrones de valencia, formando una malla, una nube de electrones. La parte positiva se le llama catión. Los cationes se unen formando una red gigante, y vamos a ver aquí un ejemplo. Pues aquí tenemos, por ejemplo, los restos positivos, los cationes, que se formarían, y cómo los electrones se pueden mover libremente, y aquí tenemos una nube electrónica deslocalizada, ¿vale? Cómo los electrones se mueven fácilmente entre estas cargas positivas. Y luego, claro, si yo moviese o empujase esta red, esta fila, pues esta fila se puede mover con relativa facilidad. ¿Por qué? Porque esta fila es idéntica ¿a quién? A esta. Lo único que cambiaría sería que de pasar a estar aquí, estaría ¿dónde? Aquí. Pero el resultado es prácticamente el mismo. Entonces no se rompen. No es como otro tipo de enlaces que se rompen. ¿Por qué? Porque es que esta de aquí podemos quitar esta empujando. Imaginemos que empujamos todo esto se desplaza a un lugar hacia la derecha y tenemos una disposición pues prácticamente igual a quién, a la que tenemos abajo, nada más que uno desplazado, y no aparecen fuerzas de repulsión, por lo cual no se rompen, ¿de acuerdo? Esta es la clave. Esto es lo que se conoce como a la red de restos positivos, de cationes que se han quedado formando, y los electrones se han quedado formando una nube electrónica
entre estos restos positivos y le confieren las propiedades que hemos visto, las propiedades de ductilidad, maleabilidad, conductores del calor, conductores de electricidad, pero todo ello en función del enlace, como hemos dicho, del enlace metálico. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues como estamos viendo aquí, dice sus propiedades se deben a que forman redes cristalinas deformables, que es el dibujo que acabamos de explicar, que se cohesionan gracias a la existencia de electrones deslocalizados, es decir, a esa nube electrónica. Los metales se mezclan para formar aleaciones que mejoran las propiedades de sus componentes. Y se obtienen a partir de una serie de minerales en forma de óxido, como son los carbonatos, sulfuros, etcétera. Implica primero la búsqueda y la separación de la ganga, la parte que no sirve, de la mena, la que se está buscando y de la que finalmente se obtendrá el metal. Es decir, que lo primero que tendría sería el mineral, y en el mineral, que está en forma de normalmente de óxido, óxido de hierro, óxido de azufre, óxido de lo que sea, o en carbonato, en sulfuro, pues hay dos partes en el mineral. Una parte que no sirve, que es la ganga, y otra parte que sí sirve, que es la mena. Y de la mena, una vez que la haya separado, es la que finalmente se obtendrá el metal, ¿vale? Muy bien, pues con esto vamos a dar de momento por terminado la parte que corresponde al material metálico.